Hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Dios tiene el control de cada uno de nosotros hasta este momento. Nos ha guardado, nos ha dado nuestro pan de cada día. No podemos quejarnos de eso. Siempre hemos tenido algo que comer en nuestras mesas. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y Él nos ha tenido con vida también y es motivo de agradecimiento. Pero sabemos, hermanos, que estamos pasando por tiempos muy difíciles en este, en estos días y sabemos que inicia, ¿verdad? Una nueva etapa en nuestras vidas. Ya hoy con la reapertura de la economía en nuestro país. Pero sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar confiados y seguros que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor en todo lo que nosotros necesitamos. Hasta aquí Dios no nos ha abandonado y sabemos que no nos dejará, no nos desamparará en ningún momento. Quiero motivarles con una pequeña meditación hablando bajo finanzas. Yo sé que es muy difícil para todos hablar de estas cosas. Quizás puede decir, la hermana quiere pedir o algo así. No, hermanos, solamente recordarles y motivarles que debemos dar siempre a nuestro Dios lo que a Él le pertenece y sabemos que se lo tenemos que dar en agradecimiento. Dios es tan maravilloso, tan misericordioso y incluso en nuestras finanzas Él nos enseña, Él nos da enseñanza, nos instruye cómo poder llevar nuestras finanzas de la mejor manera en nuestra vida. En estos tiempos que estamos viviendo, marcados por la crisis, los recortes laborales, los problemas económicos se han convertido en una pesada carga en la vida de muchas personas, causando una verdadera angustia y causando estrés en la vida de las personas. A veces nos sentimos como si estuviéramos atrapados en un callejón sin salida. Pero como discípulos de Jesús, no deberíamos desesperarnos, porque creemos tener un Padre que nos puede dar lo que le pidamos, que es nuestro proveedor. Dios fue muy ordenado en todo. Él, cuando creó, usted puede ver ahí en Génesis, ¿verdad? El principio, la creación, cómo lo hizo. Él fue muy ordenado. Por lo tanto, Él nos enseña también cómo nosotros podemos ser ordenados, incluso en nuestras finanzas. Podemos administrar bien nuestras finanzas de nuestro hogar o de la iglesia. Y para administrarlas bien, solo nos pide tres cosas, que hagamos tres cosas. Yo encontraba tres cosas bien fundamentales para poder llevar nuestras finanzas en orden. Vamos a hablar de un tema bien precioso. Y le ponía por título el triángulo financiero de Dios. Sabemos que, como les decía, Dios nos ha enseñado a que seamos ordenados en todo. Él sabemos que nos ha dado una enseñanza bien especial. ¿Y cómo vamos a ser ordenados? Primeramente, nos pide primeramente tres cosas nada más. Número uno, trabajar. La Biblia nos enseña que para ganarse el sustento diario hay que trabajar primero.
Encontramos en Génesis 3:19 qué fue lo que Dios dijo, ¿verdad?, que debíamos de hacer. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nos pide trabajar primero. Sí, por lógica, ¿verdad? Trabajar. Pero usted tal vez puede estar diciendo, pero ¿y si ya me corrieron del trabajo, me lo quitaron y todo? No es que trabajar tal vez sea un castigo, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí, muchas personas pueden estarse preguntando, sí, pero ahí fue como un castigo que Dios le dio al ser humano. Sí, sabe que cuando Dios nos hizo, Él nos creó y creó un paraíso especial donde íbamos a ser felices para siempre. Pero por nuestra desobediencia, por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad?, nos ha llegado hasta nosotros y nos indicó que debíamos trabajar primero para ganar nuestro pan de cada día. Entonces, no es que trabajar sea un castigo, sino que es una obediencia al orden de Dios. Incluso tenemos ejemplos que los apóstoles lo hicieron y lo enseñaron. En 2 de Tesalonicenses 3:7, ahí tenemos una lectura muy preciosa donde nos indica, el apóstol Pablo enseña, ¿verdad?, también que ellos trabajaban para no comer el pan de balde, dice Pablo, y no serle gravoso a nadie, decía él, para comer tranquilo. Cuando nosotros trabajamos, e incluso cuando vamos a algún lugar y nos regalan una comida, ¿verdad?, hay que lavar aunque sea los trastes, para que nos sintamos que hemos trabajado y nos hemos ganado nuestra comida, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo enseñaba eso. Y 2 de Tesalonicenses 3:7 dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos para vosotros mismos, un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma, decía el apóstol Pablo. Aunque hayamos perdido el empleo, no significa que no tenemos trabajo. Salir a buscarlo ya es trabajo. No se sienta mal porque perdió el empleo. No se sienta mal porque no tiene un trabajo. Salga a buscarlo y desde ahí ya comenzó a trabajar. Número 2. Para entrar en el triángulo de Dios, hay que dar a Dios lo primero. Cuando ya trabajamos y tenemos que poner a Dios en primer lugar. Recibimos nuestro sueldo, contentos, felices. Y a veces lo primero que hacemos, ¿verdad?, es ir a comprar el pollo campero, gastar el dinero, que los zapatos, que todo esto, que pagar la luz, que pagar esto y lo otro. Pero no, el triángulo de Dios o el orden de las finanzas de Dios no dice eso, sino que dice que tenemos que darle a Dios primero. Desde el principio de la creación vemos que todos los que trabajan, al recibir el fruto de su trabajo, lo primero que hacían era llevar una ofrenda a Dios primero, agradecidos por lo que estaban cosechando. El primer ejemplo lo encontramos en Génesis 4:3 con Caín y Abel. Dice que
cada uno de ellos, después de haber trabajado en sus quehaceres que tenía cada uno, llevaron una ofrenda. Llevaron una ofrenda a Dios. Pero ¿qué pasó, verdad? Ahí vemos, ¿verdad? Que una ofrenda fue agradable y la otra no. Entonces procuremos nosotros darle al Señor que sea una ofrenda agradable lo que le vamos a dar. En Génesis 8, 19 y 20 también vemos otro ejemplo. Después de que pasó el diluvio, ahí la historia del diluvio, y después de que pasó todo, el agua se calmó y todo, y cuando Dios le ordenó a Noé que saliera del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Noé ya había trabajado haciendo el arca. Noé la anduvo advirtiendo a la gente de un diluvio que iba a haber. Entonces Noé ya había trabajado y pasó todo lo que vemos en la historia del diluvio, ¿verdad? Pero cuando Dios le ordenó que saliera del arca, lo primero que hizo fue darle gracias a Dios con una ofrenda. Él le llevó una ofrenda, preparó un altar y allí puso una ofrenda al Señor, ofreció una ofrenda a Dios. En Génesis 28:20, Jacob le ofreció a Dios también su diezmo, agradecido, ¿verdad? Que si le daba pan y le daba todo lo necesario para su viaje, lo primero que le iba a dar, dijo, era su diezmo. De todo lo que él le diera, le iba a dar el diezmo, dijo Jacob. Igual hizo un altar para el Señor y dijo de que ese altar lo estaba preparando para que para que Dios habitara ahí en ese lugar. Y habitó. Vemos la historia, ¿verdad?, de Jacob, que dice que él le puso a ese lugar que era casa de Dios. Sabemos que Dios, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Él se manifiesta donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, Él se manifiesta. Y tenemos que ser agradecidos como lo fue Jacob. ¿Y qué dijo? Que ofreció el diezmo de todo lo que le diera. En Génesis 14, 18 al 19, también vemos que Abraham dio a Melquisedec, rey de Salem, los diezmos de todo lo que llevaba. Sabemos que Abraham fue obediente, ¿verdad? En esa parte. Dios le dio al rey de Salem. Pero tal vez usted se podría estar preguntando, ¿verdad? Y puede decir, hermana, pero eso es en el tiempo de la ley o en el Antiguo Testamento. Todo eso. Vamos descubriendo y déjeme decirle que no. También, ya en el Nuevo Testamento Dios nos habla también. Y en Hebreos 5:5, ahí nos explica, muy bonito, ¿verdad?, quién era ese rey Melquisedec y qué era lo que tipificaba ese rey. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y sabemos, ¿verdad?, de que dice en el versículo 10, en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Entonces Dios nos pide que siempre, siempre le debemos de dar lo primero a Él. Porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da las bendiciones. Todo se lo debemos a Él. Dice aquella alabanza, ¿verdad? Mi casa, mi familia y todas las cosas que yo tengo, todas se las debo a Él. Entonces tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Debemos darle a Él primero para ser bendecidos. Para completar el triángulo de Dios, el triángulo financiero de Dios, tenemos que ser buenos administradores también. Ser fiel a Dios nos traerá infinitas bendiciones. Dios es el dueño de todo lo que tenemos y nos ha dado la responsabilidad de administrar sabiamente. Si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios nos podrá confiar cosas mayores. No debemos gastar nuestro dinero de una manera que desagrade a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Hay algunos principios que nos pueden ayudar a administrar bien nuestra finanza. Número uno, aprender a contentarse con lo que tiene. Pablo siempre nos aconseja en Filipenses 4:11 al 13, que dice que él aprendió a vivir en abundancia y en escasez. Contentarse es aprender a ser feliz en el lugar económico que Dios nos puso. Número dos, rechazar la codicia. La codicia es desear profundamente lo que otro tiene. Entonces nosotros debemos de rechazar la codicia para ser buenos administradores. Número tres, proveer al necesitado. Primeramente al cuerpo de Cristo. Ahí búsquelo en 2 Corintios 8, 13 al 15. Número 4, resistir a la publicidad. Hay que resistirnos a toda publicidad para no gastar más de lo que tenemos. 5, poner en práctica un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? Saber en qué gasta su dinero, priorizar necesidades, reducir o eliminar deudas y aprender a ahorrar. Ese es el triángulo financiero de Cristo. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé inteligencia para ser bendecidos y que la paz y la bendición de nuestro Señor reine en cada uno de vosotros. Que el Señor me les bendiga.